Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué alegría y qué bueno que estemos nuevamente aquí, como todas las semanas, en este bello parque, con este bello clima también que Dios nos regala, con algo de luz que se está incrementando y con personas que pueden estar pasando y escuchando la lectura y la exhortación de la palabra de Dios. Siempre es motivo de agradecer el poder compartir su palabra, no solamente a las personas que puedan pasar, sino también a las almas que puedan ver este material en otros tiempos cuando ya esté subido en internet. Así que, dando gracias siempre a Dios, vamos a empezar este tiempo recordando, como siempre también, quién está en medio de nosotros, para que con temor, temblor y reverencia a nuestro Dios nos dirijamos a Él, siempre atentos a lo que por medio de su palabra, su Espíritu Santo, nos puede enseñar. ¿Qué dice la Escritura, como siempre, por favor, en Mateo capítulo 18, el versículo 20. En Mateo 18:20, como es nuestra costumbre, vamos a recordar quién está en medio de nosotros en esta mañana. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y dándole gracias sobre todo a nuestro Dios por esta oportunidad de tener por su Espíritu al mismo Señor Jesucristo en medio de nuestro, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, hasta este día, abriendo tus palabras, que están aquí en tu Santa Escritura, para que por medio de ellas tu Espíritu nos pueda transformar y conformar a la imagen misma de tu Hijo. Padre, por favor te rogamos que perdones cualquier cosa que hay en nuestros corazones, cualquier cosa que esté distrayendo nuestra mente de la atención que necesitamos poner a tu palabra, para que con humildad, con temor, temblor y reverencia, siempre hacia ti, sabiendo que eres el único Dios verdadero, podamos estar atentos a lo que por medio de tu Espíritu y a través de tus sagradas Escrituras nos puedes enseñar. Te damos las gracias a ti, soberano Señor Jesús, Dios nuestro, porque eres tú el único mediador entre nosotros y Dios Padre, y porque por medio tuyo es que tenemos esta confianza de dirigirnos al Dios vivo como a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te rogamos pues que tu Espíritu transforme y conforme nuestras vidas y las vidas también de las personas que puedan escuchar y ver este material, que te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo yendo nuevamente a Lucas. Vámonos por favor al Evangelio escrito por Lucas, el médico amado, colaborador del apóstol Pablo. La semana que pasó habíamos estado recordando aquellas palabras que el Señor Jesús dirigió a estos fariseos que mintiendo le habían querido dar miedo, le habían querido meter miedo, tomándose el nombre del rey Herodes como que lo estuviera amenazando de muerte. Pudimos comprobar la mentira de esta gente y sobre todo pudimos en las palabras del Señor Jesús comprobar cómo Él declaró su triunfo a futuro sobre estas personas. El Señor Jesús fue claro: cuando a uno lo atacan con mentiras, la única forma de desbaratarlas es con la verdad. El Señor los confrontó a ir con Herodes para ver si era cierto lo que habían dicho. Vayan y díganle a esa zorra que yo todavía estoy haciendo lo que tengo que hacer. Obviamente no fueron y se quedaron ahí mudos, porque era una vil mentira. Solamente la verdad puede deshacer la mentira. Y además de eso, el Señor anuncia que la victoria en Él estaba asegurada porque Él había venido con un solo propósito. Él había venido a anunciar el Evangelio del reino de Dios, predicándolo y enseñándolo. Y Él cumplió esa meta, como lo pudimos ver también cuando recordamos aquel pasaje de Juan capítulo 17, donde el Señor le dice al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Había predicado,
había enseñado, esto es, discipulado, había hecho discípulos que continuarían tras de sí la obra encomendada por Dios Padre. Así que en todo sentido, el Señor Jesús había cumplido su ordenanza, había cumplido su encomienda. Y lo único que bastaba, lo único que faltaba, era el sacrificio, el sello final, para que la encomienda dada por Dios estuviese 100% lista para que los discípulos ya formados por Cristo, ya con el Espíritu Santo, pudieran continuar el ministerio del Señor Jesús. Así que el Señor, al pesar de que esta gente proclamó su abierto rechazo hacia Él, como en su lamentación que hace acerca de Jerusalén, al pesar de eso, el Señor Jesús nos enseña algo muy importante. ¿Qué hacer con las personas que rechazan abiertamente arrepentirse? Si se trata de supuestos hermanos en la fe, personas que se dicen ser creyentes y, como diría Juan, no lo son sino que mienten, nosotros lo primero que tenemos que hacer es señalarlos. Tenemos que identificarlos. Eso es necesario. Y tenemos que amonestarlos. Una forma con humildad y amor es llamar la atención a la persona que está mal. El que te quiere te corrige, y el que no te quiere no te corrige porque no le interesas. Primero se le señala y luego se le amonesta, siempre todavía tratándolo cual hermano, como lo vimos en 2 de Tesalonicenses. Si persisten en su error, si persisten en sus pecados, no dejan más camino que apartarse de los tales. Toda persona que diciéndose hermano, diciéndose creyente y aún más diciéndose conocedor de las Sagradas Escrituras, no obedece a las santas palabras dadas por el Señor y sus santos apóstoles, después de una y otra amonestación, como dice la Escritura en último término, hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque peca y está pervertido en su propio juicio. No se puede continuar una comunión con alguien que se dice ser hermano, que se dice ser creyente o que incluso se arroga el título de cristiano cuando no refleja para nada la vida y obra del Señor Jesucristo. Más bien, es necesario que con nuestras propias vidas y también con nuestras propias palabras, tal como lo hizo el Señor Jesús en su lamento sobre Jerusalén, anunciemos el juicio y las consecuencias que trae la vida resistida a la palabra de Dios. El Señor Jesús, pues, hizo esta corrección a los fariseos mentirosos e hizo este lamento sobre todo Jerusalén, que lo había rechazado. Pero el Señor Jesucristo iba a vencer porque vino para vencer y venció. Él cumplió su encomienda y vimos que incluso en la misma vida del apóstol Pablo, esto también se cumplió. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, la segunda carta que tenemos registrada en la Escritura, que le dirige a Timoteo, este siervo de Dios y colaborador suyo en el Evangelio, le dice así: he terminado la carrera, he guardado la fe, se acabó. Yo también cumplí mi encomienda. Cuando un siervo de Dios sabe que está para irse, cuando ha terminado su encomienda. Qué triste es cuando el Señor nos llama a su presencia y no hemos terminado nuestra encomienda. ¿De qué vamos a dar cuenta? Todos hemos recibido la encomienda de anunciar el Evangelio, primero con nuestras propias vidas, pero también con nuestras propias palabras, basadas todas ellas en la palabra de Dios. Pero qué triste con las personas que pasan a la presencia de Dios siendo hermanos en la fe y no tienen que presentarse al Señor, sino con manos vacías. Todos hemos recibido esta encomienda y debemos ser fieles en cumplirla. Pero ahora vamos a ver qué sucede un pequeño tiempo después de esta situación. Y vamos por favor a dar lectura, ayúdanos por favor a dar lectura en Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6. En Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6, ¿qué dice por favor la Escritura? Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron.
Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Muchísimas gracias. ¿Y qué dice el 6, perdón? Y no le podían replicar a estas cosas. Muchas gracias. No le podían replicar a estas cosas. Este evento obviamente se dio algún tiempo después, probablemente días después del lamento que el Señor hace sobre Jerusalén. Aún no había llegado. Y el Señor va a esta sinagoga y luego de la sinagoga, como era su costumbre, es invitado por un fariseo que era gobernante a su casa para comer. Vemos este momento en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús es invitado a la casa de este fariseo a comer. Y va a suceder algo muy importante allí. Y para empezar a analizar este pasaje, vamos a tener en cuenta una cosa muy importante. Y es que el Señor nunca rechaza a quien lo invita. El Señor Jesús no vamos a encontrar un solo pasaje en las Escrituras donde Él haya rechazado a quien le haya invitado, ya sea a su casa, ya sea para comer o por alguna otra razón. Y esta oportunidad no iba a ser la diferencia. El Señor Jesús había sido invitado por este fariseo gobernante para comer. Y va a ocurrir algo muy importante. Primero, nuevamente, el Señor nunca rechaza a quien lo invita. Y el Señor Jesús nunca le puso un pero a quien lo invita. Nunca. Sin importar incluso sus intenciones. Esta gente, como vamos a comprobar, tenía ahí intenciones no muy correctas. Esta gente tenía intenciones, como siempre, de poner tropiezo a la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús no iba a dejar de ir, porque iba a ser una oportunidad para predicar y enseñar. El Señor aprovechaba mañana, tarde o noche. Recordemos que a Nicodemo lo recibió de noche. El Señor no tenía ningún problema en ir de noche. El Señor nunca decía: no te puedo visitar porque estás fuera de agenda. Saca una cita conmigo y te puedo atender de lunes a viernes. Yo también tengo mis planes y proyectos. Discúlpame, tengo un horario de atención de oficina. El Señor no tenía un horario de atención de oficina, ni tampoco los santos apóstoles tenían un horario de atención o de oficina. Es más, no tenían oficina. La oficina del Señor era la calle, el camino, el parque, la casa de los discípulos o incluso la casa de estas personas. Porque el Señor, para usar una frase de este tiempo, trabajaba 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año. El Señor tenía un objetivo y no iba a cejar buscando comodidad hasta cumplir el objetivo que Dios Padre le había encomendado. Esta actitud de aprovechar cada instante de tiempo, de aprovechar aún cuando no parece ser el tiempo propicio para predicar, para anunciar el Evangelio, también se nos llama a nosotros a hacer. Vamos por un segundo, por favor, a Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a encontrar las reconvenciones, los consejos, las pautas e indicaciones que por el Espíritu de Dios el apóstol Pablo dio a Timoteo y por ende que el Señor ha querido preservar dentro de sus sagradas escrituras hasta el día de hoy. ¿Qué dice, por favor, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2? Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias. Ahí está reflejado el testimonio del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre redarguía, llamaba a la reflexión, reprendía cuando era necesario, alentaba, exhortaba con toda paciencia. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, pero Él era paciente con ellos, queriendo llamarlos al arrepentimiento, y en su boca siempre estaban también las sagradas escrituras. Su vida y su palabra eran un reflejo de la doctrina. Esto mismo se llamó a Timoteo a hacer, y esto mismo es lo que todo creyente, discípulo de Cristo, que aspira, que anhela ser reconocido como cristiano, debe tener marcado en su vida.
No tenemos que buscar un horario especial. Todo horario puede ser el momento perfecto para anunciar el Evangelio. El Señor, por medio de su Espíritu y a través de las Escrituras, nos muestra cuándo es el momento. Pero nuestra actitud siempre debe ser estar listos para cualquier momento. Debemos estar siempre listos para predicar y enseñar conforme es la voluntad de Dios. Porque a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo nadie le puede decir: disculpa, tengo que ir a comer. Quien se atreva a decir eso al Señor de los ejércitos, al Dios vivo, está enfrentando. Pero vamos a regresar ahora a Lucas. Volvamos por favor al pasaje de Lucas. Dijimos hace unos minutos que el Señor iba a las casas donde le invitaban al margen de las intenciones. Podían ser buenas intenciones. Habían familias que lo amaban, la familia de Lázaro, que ya lo veremos en su momento, sus hermanas Marta, María, la casa de Pedro, su suegra, todo el mundo quería al Señor Jesús, pero esta gente lo malquería. Pero a pesar de eso el Señor iba porque era una oportunidad también para presentarles a ellos el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué intención tenían estas personas? Vuelve por favor a leer en Lucas capítulo 14, tan solo el versículo 1, porque ahí queda desvelada su intención. ¿Qué dice Lucas, por favor, capítulo 14, versículo 1? Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Muchísimas gracias. Estos le acechaban. Pero en nuestro idioma, en nuestra lengua que el Señor nos ha concedido hablar en este día, en el español, podemos diferenciar la palabra acechar con S y acechar con C. En la Escritura dice acechar con C. Esto ya lo habíamos comentado varias enseñanzas atrás. Acechar significa estar observando sigilosamente, como cuando un cazador está observando sigilosamente a su presa. Está atento para que la presa cometa un mínimo error y poder capturarla, cazarla y matarla. Esta era la actitud de esta gente. Esta gente se meneaba la barba y veía al Señor Jesús y quería ver si se equivocaba en alguna cosa que dijera, o en algún gesto que hiciera, o en algún movimiento en falso que pudiera cometer. La actitud de esta gente era siempre estar a la caza del mínimo error que pudiera cometer el Señor Jesús. Pero lo que no sabían es que el Señor ya lo sabía. El Señor ya lo sabía. La palabra acechar con S, por cierto, significa poner trampas con mentiras. Y eso es lo que hace Satanás. La Escritura dice que el diablo siempre anda poniéndonos acechanzas, poniéndonos mentiras, poniéndonos engaños. Pero este no es el caso. Acá la palabra acechar con C significa que esa gente estaba agazapada en su mente, esperando que el Señor dijera algo o hiciera algo para decir: ajá, te equivocaste, no eres quien dice ser. Por cierto, esto es una advertencia para nosotros también. Debemos ser sin doblez. Como somos en nuestras casas, debemos ser cuando nos reunimos como iglesia, o en la calle, o en nuestros estudios o trabajos. Qué triste es que una persona descubra que tenemos un doble estándar. El Señor Jesús no tenía un doble estándar, y nosotros tampoco debemos tenerlo. La intención de esta gente era acechar al Señor Jesús, buscar un error para poder acusarlo y destruirlo. Vamos a retroceder unas páginas a Lucas capítulo 6. Esta actitud no era nueva en esta gente. En Lucas capítulo 6, ¿qué dicen por favor los versículos 6 y 7? Recordemos que el Señor siempre iba a la sinagoga. Él no dejó sus responsabilidades como parte del pueblo judío. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículos 6 y 7? Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahí está el meollo de su acechar con C. Ese hombre, quién sabe, solamente Dios, si lo habían traído ellos mismos, a ver si el muchacho este lo va a sanar, a ver si rompe el día de reposo.
¿No dices que haces tu negocio ahí? Recordemos que otro fariseo ya lo había acusado al Señor Jesús de que traficaba con los milagros. 6 días hay en que se debe trabajar, como si el Señor cobrara por los milagros. Castigo de Dios sobre aquel que sea capaz de cobrar por obedecer a Cristo. Pero esta gente estaba así. ¿Lo sana o no lo sana? ¿Qué dices tú? ¿Lo podremos acusar contra el sumo sacerdote o no? Y el Señor, siempre vencedor, les aclara el asunto. Pero, repito, vemos a través de este ejemplo cómo esta gente siempre estaba agazapada al acecho del Señor Jesús. Y esto nos llama la atención a algo muy importante. Y es que debemos recordar que las formas externas, una falsa religiosidad, una falsa espiritualidad, como la de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley y de otros 2 grupos que ya veremos más adelante, los herodianos y los saduceos, esa falsa postura puede ocultar malas intenciones. Puede ocultar malas intenciones. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Leíamos también hace unas semanas atrás cómo el Señor Jesús había hecho esta reconvención con aquellos que le dijeran, pero Señor, en nuestras plazas enseñaste, nunca os conocí. Hicimos muchos milagros, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Debemos ser prudentes y tener presente siempre que las formas pueden ocultar malas intenciones. Las formas pueden ocultar malas intenciones. Retrocedamos unas páginas al Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 3, va a suceder algo que nos aclare el tema. ¿Qué dicen los versículos de Marcos capítulo 3, del 1 al 6, por favor? Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muchas gracias. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de que acusarle. Pero eran gente muy justa, gente que se preciaba de ser muy santa, de ser poseedores de la verdad suprema, maestro de niños, doctores de la ley, y otros términos que en la misma escritura encontramos referidos a estas personas. La gente los veía y decía, mira, ahí va el fariseo, mira qué hombre tan justo, ya parece que no toca el piso, es tan santo que parece que ni ensucia sus sandalias. Igual con los escribas y los intérpretes de la ley. Sin embargo, el versículo 5 es, desde cierto punto de vista, devastador. Entonces, hablando del Señor Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Qué duro debe ser soportar la mirada de enojo del Señor Jesucristo. Generalmente tenemos una visión, podríamos decir hasta romantizada, del Señor Jesús. La tristeza de ver esos corazones de piedra que no querían cambiar hizo que el Señor los mirara con enojo. Ustedes saben la Escritura. El pueblo muchas veces era analfabeto. Ustedes saben, leen a Moisés cada sábado. Ustedes saben y no quieren cambiar. Tienen buena reputación. Tenían el poder incluso social para que las cosas se hicieran bien, pero no lo hacían. Como muchos que se arrogan hoy el día títulos de autoridad en las congregaciones.
saben más y por eso serán más castigados. Porque a todo el que tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el Señor dijo que se demandará. Al que se le dio más, más se le demandará. Y todos ellos que dicen haber pisado centros de estudios religiosos, institutos, seminarios y más, a ellos se les demandará más. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hicieron. Y eso, como dice la Escritura, es pecado. Esta gente era así, le acecharon. El Señor les hace una pregunta y toda su doctitud, todo su conocimiento simplemente les cerró la boca. El Señor se entristeció. No hubo ni un fariseo entendido en la ley, ningún escriba que dijera, maestro, bien hacer podemos. Lo que no debemos hacer son trabajos, porque la ley lo prohíbe. Ni siquiera eso, nada. Simplemente se callaron, porque la intención de esta gente no era otra que destruirle, como dice el versículo 6 que has leído. Así que debemos tener ya aquí una primera advertencia para nosotros los creyentes, discípulos del Señor. Cuidado, las formas externas de las gentes religiosas o en general de las personas pueden ocultar, y de hecho muchas veces ocultan, sus malas intenciones. Por eso a los discípulos de Cristo se nos demanda que no solamente debemos retener la palabra de Dios, sino que también debemos retener su forma, debemos retener nuestra práctica que no ha cambiado en más de 2000 años. La vida del Señor Jesús reflejada en la vida de sus santos apóstoles, la vida de sus santos apóstoles reflejada en la vida de los ancianos, de los presbíteros, de los obispos y diáconos, y esa misma vida debe reflejarse en cada creyente que siendo discípulo de Cristo, nuevamente lo decimos, aspira a ser reconocido como cristiano. Si no somos reconocidos como cristianos, o nos falta crecer, o de repente estamos haciendo algo mal. Qué triste que me digan religioso y no cristiano. Qué triste que me digan lo que me digan, evangélico u otros términos, y no cristiano. Eso nos debe llevar a la reflexión. Debemos retener la palabra que se nos ha confiado, pero también la forma que el Señor ha preservado por medio de su propia palabra. Vamos por favor rápidamente unas páginas adelante al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Un momento muy crucial en la vida del Señor Jesús. ¿Qué dice por favor Juan capítulo 13, versículos 12 al 15? Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muchísimas gracias. El versículo 15 es lapidario. Para muchos que han creado un estereotipo de lo que es un creyente, de lo que es un discípulo y peor de lo que es un cristiano. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sabemos perfectamente que el Señor mandó a los discípulos a hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Él había mandado, con su boca y con su vida. El Señor, como lo dijo Lucas, y siempre lo recordamos, primero hacía y luego enseñaba. Y esto es lo que vemos acá. El Señor primero les lava los pies y luego les explica. Humildad. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Ustedes tendrán que hacer lo mismo, si son mis discípulos. Si alguien dice, yo soy tu discípulo, pero no hace, ni vive, ni habla como tú, no es tu discípulo. Todos los discípulos de Cristo estamos llamados a ser como Cristo. Por eso la gente nos debiera reconocer como cristianos. Ah, este me recuerda a Cristo.
Jesús seguro era así. Bendito sea Dios que algún día los discípulos de Cristo en este tiempo también puedan reflejar a Cristo Jesús en sus vidas. Y ahora vamos a ir a otro pasaje de la Escritura para corroborar más esto de que no solamente debemos retener la palabra como un conocimiento, como decía un intelectual peruano, en la cranioteca. No, tenemos que vivirla en la forma en que se mandó. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9, ¿qué dice la Escritura, por favor? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Muchísimas gracias. Y ahí está, y podríamos rastrear prácticamente todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Os ruego que me imitéis, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ejemplos he dado, porque así lo hizo el Señor Jesús. La vida del Señor Jesús era un ejemplo a seguir, y sus palabras sellaban el ejemplo a seguir. Si la gente se preguntaba por qué el Señor Jesús le lavó los pies, por qué el Señor Jesús resucitó a tal persona, por qué el Señor Jesús lloró ante la tumba de su amigo, por qué el Señor Jesús hizo esto o aquello, el Señor luego lo explicaba. Su vida primero, sus palabras después. Así siempre ha sido y así siempre debe ser. Todo discípulo de Cristo está llamado a vivir como Cristo y a hablar como Cristo. Vamos a otra cita, retrocedamos, avancemos una página más y vamos a 2 de Timoteo de nuevo. En 2 de Timoteo, páginas adelante a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, vamos a ver aquí ya la orden clarísima de parte de Dios por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y que hoy tenemos por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo y qué es un principio que debe seguir también todo creyente? Capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Fíjate lo que dice. El apóstol Pablo no dice, retén las sanas palabras que de mí oíste. No dice, acuérdate de las sanas palabras que yo hablé. No dice siquiera, escríbeselas y mándaselas a alguna persona en un folletín las palabras que yo te hablé. Dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿Y cómo yo puedo ver la forma de una palabra? La palabra es algo abstracto, es un sonido que emitimos, pero ¿cómo puedo ver su forma? No solamente es porque debe ir acorde a todo lo que dice la Escritura, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y está concatenada entre sí. Es la forma en mi vida. Tú me viste, Timoteo, tú me viste avergonzarme de Cristo alguna vez. No te avergüences de mí, preso suyo. Yo no me avergüenzo de Cristo. Así que eso de avergonzarte, de llevar las Escrituras en una copia digital porque te da pereza cargar una copia de las Sagradas Escrituras, no es así. Te identifican como cristiano, te identifican como discípulo de Cristo en tu trabajo, centro de estudios y demás, por lo menos notan que en ti hay una diferencia. Timoteo, no te avergüences del Señor, ni de mí, preso suyo. Esto se lo diría Pablo a Timoteo. Se lo dijo y está registrado en las Escrituras. Entonces, no solamente se trata de acumular saberes, conocimientos de lo que está escrito en la palabra de Dios, sino de guardar esa forma, ese ejemplo y vivir como Cristo Jesús. He allí la importancia. Pero vamos a seguir avanzando en nuestra revisión y vamos a volver a Lucas 14. En Lucas 14, por favor, vuelve a leer el primer versículo.
Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos les echaban. Ya nos quedó claro, muchísimas gracias, que esta gente tenía una sola intención. No era un gesto de cortesía, no era un gesto de amabilidad, no era ni siquiera la intención de pecar de curiosos. Le acechaban, le estaban buscando el error. Querían atraparlo y le pusieron un anzuelo. Querían atrapar al Señor y le pusieron un anzuelo, como lo vamos a ver. Pero no perdamos de vista lo que acabamos de ver en la palabra de Dios. Estamos llamados a retener la palabra y a retener su forma. La forma es la forma de Cristo, el ejemplo de Cristo que lo tuvieron los apóstoles y que lo pasaron a los primeros discípulos de ellos, que llegarían a ser constituidos como ancianos y que continúa hasta el día de hoy. Esa forma no debe perderse. Es deber de todo aquel que se dice ser discípulo de Cristo retener la forma de su vida. Por ende, ante la advertencia que vimos minutos atrás de que debemos tener cuidado porque las apariencias, como dicen hasta los incrédulos, engañan. Hay gente que puede aparentar una vida piadosa y tener una vida pecaminosa. Nosotros, los discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir sin fingimiento. Vamos unas páginas adelante de Lucas al libro de Romanos, la carta que escribiera Pablo a los hermanos que estaban en aquel tiempo en Roma. En Romanos, capítulo 12, ¿qué dice el versículo 9, por favor? Un corto versículo, pero que nos queda muy claro. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Más claro ni el agua. El amor sea sin fingimiento. Dicho de otra manera y planteándolo como una pregunta, ¿se puede fingir el amor? Sí. Sí se puede fingir. Por algo el Señor, en su vocabulario, referente a los fariseos y a los escribas e intérpretes de la ley, siempre usaba una palabra muy dura: hipócritas. Porque ellos mostraban una santidad, mostraban una religiosidad, mostraban una piedad que en realidad no tenían. Es como si nosotros en este momento, aquí en este bello lugar, estamos disertando y hablando las palabras de Dios, pero después, terminado este tiempo, nos fuéramos a perder por allí. Pudimos tener una apariencia de piedad, una apariencia de amor. El amor debe ser sin fingimiento. Si no es sin fingimiento, no sirve. El amor de Cristo Jesús, esa diligencia, como se dice en latín, diligere, ese amor preocupado, consciente, deliberado hacia Dios, hacia los demás, dispuesto al sacrificio, no dispuesto a la comodidad. Uy, no puedo atenderte, no puedo darte un consejo, ya quedé con mi mujer y con mis hijos, tengo que ir a comer. El amor debe ser sin fingimiento y dispuesto como el Señor Jesús al sacrificio. Vamos por favor a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7, el primer evangelio con el que se abre el nuevo pacto en la Escritura, Mateo capítulo 7, para responder a una pregunta: ¿cómo podemos conocer la verdad de los corazones de la gente? Ya nos ha dejado claro el Señor. ¿Cuál es la advertencia? Cuidado, las apariencias engañan. Podríamos decirlo ahora en términos coloquiales. El Señor nos dice: cuidado, que la religiosidad no es sinónimo de espiritualidad. ¿Cómo podemos determinar si la persona está fingiendo? No es tan fácil a veces, pero el Señor nos dio el mecanismo para identificar a los que verdaderamente son creyentes de los que no lo son. ¿Qué dice Mateo 7, versículos 15 al 20? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar... No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si el Señor Jesús estuviera físicamente hablando y no solo por el Espíritu acá, habría que decirle gracias, porque nos dio el remedio. ¿Cómo yo puedo identificar con certeza al que dice ser creyente y no lo es, que dice ser discípulo y no lo es, peor, que se arroga el título de cristiano y no lo es, por los frutos de su vida? ¿Cómo es? ¿Es cabeza de su hogar? ¿Vela por su mujer y por sus hijos? ¿Hay santidad en su casa? ¿Roba en el trabajo o es honesto? ¿Cumple o no cumple con sus responsabilidades para con los de afuera? Diciéndose siervo de Cristo, ¿es iracundo, pendenciero y demás? ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto de su vida? Ya lo sabemos. Por los frutos los podemos conocer, pero cuidado. Hay quienes engañan y engañan bien. Los fariseos, los escribas y los saduceos en su mayoría, algunos no, algunos como Nicodemo y otros no, pero la gran mayoría sí engañaban muy bien al pueblo. ¿Cómo podemos ver con claridad el engaño? ¿Cómo lo podemos ver? La única forma de ver con claridad el engaño de los que se dicen ser creyentes o discípulos o cristianos es por medio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras serán quienes nos alumbren los ojos y nos muestren la mentira. Es como si alguien se atreviera a decir que el Señor Jesús mandó que los jueves debemos reunirnos como iglesia y no cada primer día de la semana, como fue la costumbre de los apóstoles y de los primeros ancianos. No, dice la Biblia que debemos reunirnos en jueves. Si yo no tengo un conocimiento de la Escritura, si no conozco la doctrina de mi Dios, ¿cómo podré saber que aquel hombre miente o está dando malos frutos? La única forma de ver es por medio de las Escrituras. Vamos por favor al Antiguo Pacto, al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el salmo más extenso que está registrado en la Escritura es el salmo numerado como 119. El Salmo 119. Y vamos a leer un verso de este bello salmo para recordar esta gran verdad que solo la palabra de Dios nos puede mostrar verdaderamente el fruto de las personas. El fruto de las personas. Salmo 119, ¿qué dice por favor el versículo 105? Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias. Ese pequeño versículo que abre esa sección del Salmo nos deja con claridad una de las muchas funciones que tiene la palabra de Dios. Es lámpara, porque el mandamiento es lámpara. Lámpara, lámpara. El aceite de esa lámpara es el Espíritu de Dios. Para yo poder ver por medio de las Escrituras, tengo que tener el Espíritu de Dios. Tengo que ser creyente. Tengo que estar a cuentas con Dios. Porque si estoy del todo en pecado y leo la palabra de Dios como quien lee un libro cualquiera, no podré ver con su diáfana luminosidad el fruto de los demás. En el mejor de los casos será mi parecer, a mí me parece que tal persona es falsa. Pero no se debe juzgar así. Es la palabra de Dios, el colirio que nos mostrará, nos hará ver con claridad el fruto de los demás. Y esto no lo debemos olvidar. Volvamos por favor ahora sí a Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14, ¿qué dice por favor ahora el versículo 2 que acabamos de leer ya hace varios minutos? El versículo 2, ahí presenta el anzuelo. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 2? He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Muchas gracias. Antes que nada, hay algo que mencionar y que es muy interesante. Esta es la única mención en la Escritura que se hace mención, valga la redundancia, de este evento.
Y para Lucas ha debido ser muy interesante, por el Espíritu de Dios, escribir esto cuando él, en su investigación diligente, lo encontró, porque Lucas era médico. ¿Qué viene a ser una persona hidrópica? La persona hidrópica se dice que padece de esta enfermedad llamada hidropesia o hidropesía. De repente las personas que nos escuchan o que vayan a ver este material más adelante habrán escuchado de niños que nacen con hidrocefalia. La hidrocefalia es un mal con el que el niño nace y que empieza a retener líquido en su cerebro, por lo cual su cráneo se agranda y necesita ser drenado y operado. Pero la hidropesia, como tal, si no es hidrocefalia, suele ser la retención de líquidos en las piernas, los tobillos y los pies. Cuando una persona tiene cierta edad o por algunas enfermedades preexistentes, puede empezar a acumular líquido a nivel de su cuerpo en las piernas, los tobillos y los pies. Hoy en día los médicos a esto le llaman edema. Cuando se acumula en el pulmón será un edema pulmonar y así podríamos hablar mucho de ese tema. Pero quedémonos con algo. Este hombre estaba frente al Señor y era hidrópico. No se especifica en qué parte de su cuerpo tenía la enfermedad, pero lo más común y lo más notorio para esa época eran las extremidades inferiores. Probablemente este hombre tendría muy hinchadas las piernas y los tobillos y los pies y estaría ahí sentado. Pero dice que estaba delante del Señor Jesús. Delante del Señor Jesús. Eso es muy importante a tener en consideración, porque nos va a mostrar algo que veremos mucho más adelante con respecto a la cena del Señor. Y hay una cosa que quería manifestar muy interesante acerca de esto de que este hombre estaba al frente del Señor. Por lo que vamos a leer más adelante, pareciera que todavía no se habían sentado a la mesa, aunque sabemos que el pueblo hebreo, más que sentarse como hoy lo podemos entender en una silla, ellos se reclinaban sobre un banquito y ahí se apoyaban para comer. Era una costumbre hebrea y es una costumbre que todavía la llevan en muchos pueblos árabes también. Pero este hombre estaba al frente del Señor Jesús. En aquella época las personas pudientes, en este caso recordemos que el fariseo era un gobernante y no era un fariseo común y silvestre, tenían una mesa muy particular. La mesa de ellos tenía la forma de una C o de una U. Si podemos imaginarnos una forma de C o de U, en la parte delantera, en el inicio, vamos a decir, de la U o de la C, se sentaba el invitado de honor. Y de ahí iban siguiendo todos los invitados en función al honor o a la invitación que habían recibido, y al frente terminaban los últimos. Lo hacían así porque los sirvientes podían pasar por el medio e ir repartiendo, y no como en los restaurantes modernos, en que a veces el mozo se aparece detrás de ti y te pone los platos en la cara. Los hebreos tenían mucho cuidado en ese sentido de respetar al invitado. Por eso la mesa tenía generalmente forma de U. Y esta cena se ve que era importante. Esta mesa, probablemente en forma de U, tenía ubicado al Señor Jesús en un lugar de honor, junto al que lo había invitado. Y al frente, en la última posición, frente a él, primero y último, estaba esta persona con hidropesia. Y vamos a ver algo mucho más importante acerca de eso. Y hay algo ahí que no, vamos a decir así, si nos imaginamos el momento del Señor aún de pie, todos de pie porque se estaban empezando a acomodar, lo vamos a ver en unos versículos más adelante. El Señor estaba ya probablemente paradito ahí en su posición junto al que lo había invitado y al frente estaba el hidrópico. Muy probablemente sentado por el problema que tendría en las piernas, por la retención de líquidos, era algo muy evidente. Si este era un gobernante, ¿qué hacía una persona enferma en su casa? La Escritura no nos dice que fuera su pariente, porque si hubiera sido su pariente, recordemos el caso de Jairo. Jairo fue por su hijita a rogarle al Señor, y él también era principal en una sinagoga. Vino gente de su casa diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero el Señor Jesús le dijo: ten ánimo, no, vamos. Y el Señor fue con él, apuraron el paso.
Jairo estaría ido. Su hija había muerto, pero él iba caminando con Jesús. Maravilloso momento. Pero acá no se dice, la Escritura no nos dice que este hombre fuera pariente. Y tampoco dice la Escritura que este fariseo lo haya traído abiertamente. Mira, Jesús, hay un enfermo hidrópico en mi casa. Es uno de mis siervos o es algo así. Nada. Simplemente el hidrópico aparece ahí de sorpresa. Y otra cosa que vamos a notar, que la leíste al principio. Cuando el Señor Jesús lo sana, ¿qué dice el versículo 4? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Le despidió. No se quedó a la comida. Por lo tanto, este hombre no estaba invitado. Lo habían puesto como un cebo, lo habían puesto como una trampa para ver si el Señor Jesús caería en ella. ¿Qué tal estómago el de este fariseo y de todos esos fariseos que estaban ahí? Porque como vamos a ver, no solamente estaban ellos. Trajeron a este pobre hombre, lo sentaron allí, calladito te quedas, tú vas a estar frente a Jesús, mudo. ¿Quién sabe si al pobre hombre le harían remangarse un poco el traje, la túnica, para que se le vieran las piernas hinchadas? Porque la Escritura no nos dice que haya sido en la cabeza o en el pulmón. Lo más común en realidad es que uno sufre edema en las piernas. Encima esa maldad con ese pobre hombre. Todo por hacer caer al Señor Jesús. ¿Qué tal corazón el de esta gente? Por eso el Señor los trataba como los trataba. Lo trajeron simple y sencillamente para hacer tropezar al Señor Jesús con una obra buena. Nadie le dijo: Jesús, mi tío, mi suegro está enfermo, el empleado que tanto me cuidó de niño está enfermo, mi mejor amigo. Nada, era un bulto más ahí. Y el Señor Jesús: anda, hijo. ¿Con qué alegría se habrá ido ese hombre con sus piernitas sanas, o de la parte de su cuerpo que lo haya tenido? Peor si era en otra parte de su cuerpo, le habrán querido que la muestre, porque era evidente su hidropesia. Y el Señor anda, no te quedes acá. Y nadie dijo nada. Nadie alabó a Dios. En otras oportunidades, cuando el Señor hacía milagros, y lo hemos visto en capítulos anteriores de Lucas, la gente alababa a Dios. Hoy hemos visto maravillas. Y acá, pico de cera. Nadie dijo nada. Siguieron con la comida. El anzuelo les falló. Porque tentaron a Dios en Cristo y fallaron. Pero esto no iba a quedar ahí. Vamos a continuar en este momento revisando este bello pasaje. En este bello pasaje vamos a encontrar detalles muy importantes. Te pido por favor, vuelve a leer los versículos del 2 al 4 para retomar la idea. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? No le podían replicar estas cosas. Muchas gracias. Recordemos, vamos a hacer un cuadro mental de lo que se nos narra en la Escritura. Tenemos ahí un gobernante, persona de dinero y de autoridad, que era fariseo. La mesa en forma de U. Obviamente Jesús en la parte importante, porque era el invitado. Al frente y adrede el anzuelo. Estaba ahí el pobre hombre hidrópico. Recordemos que la intención de los fariseos era acecharlo con C, lo dijimos al principio. Estaban así, esperando a que el Señor mordiera el anzuelo. Y otra cosa importante, en el pasaje que leíste minutos atrás acerca del hombre que tenía la mano derecha seca, ¿qué le dijo el Señor al hombre? Levántate y ponte en pie. Y el hombre se puso en medio de la sinagoga.
El Señor Jesús no le dijo nada a este hombre de que se levantara y se pusiera en pie. Entonces confirmamos más que muy probablemente la hidropesia la tenía en las piernas. No podía pararse. Y el Señor se le acerca. Lo acabas de leer. Ellos callaron. Él tomándole, le sanó y le despidió. Esto es muy importante. No se quedó a la comida. Confirmamos radicalmente que simplemente lo habían traído para hacer un espectáculo de su enfermedad y para hacer caer al Señor Jesús. Qué duro el corazón de esta gente. Este hombre fue puesto ahí por quienes acechaban al Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Dios se aprovechó de ese hombre para salir glorificado. Los malos querían usar a ese hombre para hacer caer a Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios, y Dios salió glorificado. Y esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque debemos recordar siempre que las enfermedades que tenemos, accidentes que tenemos, padecimientos de nuestro cuerpo, muchas veces son para que la gloria misma de Dios se manifieste. Y en vez de andar lamentándonos y arrastrándonos por el piso, quejándonos de la vida, debemos pedir al Señor que por medio de su palabra nos muestre con claridad qué quiere, cómo quiere glorificarse con esta enfermedad. Si me internan en un hospital, quizás sea la oportunidad de que con mi vida y palabra pueda dar testimonio a los enfermos que están en sus lechos a mi lado, o a los médicos o enfermeros y enfermeras que me atienden. Si yo soy enfermero, enfermera o médico, también es una oportunidad para con mi vida y la palabra de Dios ministrarle y que Dios salga glorificado. La enfermedad no hay que verla como una carga, sino como una oportunidad. Es difícil llevar esto, pero Dios saldrá glorificado. Vamos unas páginas adelante de Lucas a Juan. Juan capítulo 11, versículos 3 y 4. Un bello pasaje que ya estudiaremos más adelante. Juan 11, versículos 3 y 4. ¿Qué dice, por favor, la Escritura? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gracias. Ahí está. Era su amigo. Es, probablemente podríamos decir, un buen amigo. No me atrevo a decir, como en términos modernos, que Lázaro era su mejor amigo, como dicen ahora a veces los muchachos: este es mi mejor amigo, o las chicas dicen: ella es mi mejor amiga. Pero solamente de Lázaro y de Juan el apóstol se dice que el Señor los amaba, tenía ahí una cercanía. Tu amigo está enfermo. El Señor sabía lo que tenía que hacer, pero aprovechó esta noticia de la enfermedad de su buen amigo Lázaro para declarar que la gloria de Dios se iba a manifestar. Y ya sabemos cómo se fue a manifestar por la resurrección de Lázaro. Retrocedamos ahí mismo en Juan unas páginas al capítulo 9. Este capítulo es muy interesante y ruego a Dios que lleguemos pronto a él también. ¿Qué dice, por favor, el capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 3? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas gracias. Y este pasaje es muy curioso porque además de desvelarnos el mensaje claro que dio el Señor Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, que es lo que acabamos de comprobar en esta bella enseñanza, nos desvela algo muy curioso. Y es que los discípulos del Señor todavía en este momento que nos narra Juan estaban imbuidos de creencias paganas. Porque fíjate lo que dice: ¿quién pecó? ¿Este
para que haya nacido ciego? Ellos estaban alegando que este hombre había vivido antes. Era la creencia pagana de la reencarnación. ¿Quién pecó? Si ellos hubieran dicho, pecaron sus padres para que nazca ciego, se entendería. En un salmo recordamos lo que el Señor Jesús, David, lamentándose de su pecado, dijo: en pecado me concibió mi madre. Pero acá alegan a que pudo haber sido el hombre. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Así que vemos que el Señor Jesús tenía duro trabajo con estos discípulos, igual que lo tiene con todos nosotros. El Señor Jesús es muy paciente, nuestro Dios es hermoso y muy paciente con nosotros. Esta gente traía esa creencia pagana. Y el Señor Jesús les dice, claro, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La obra de Dios, de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, se iba a manifestar en este hombre al que le daría la vista. Y este milagro es muy impresionante porque el Señor literalmente hace barro con su saliva, como Dios hizo a Adán del barro. Le unta los ojos, literalmente le dice así, le unta con el lodo los ojos y le dice, anda, enjuágate en el estanque del enviado de Siloé, y el hombre recibe la vista. Señor Jesús comprobó muchísimas veces que Él era el Dios viviente, y de esa manera debemos proclamarlo. Es la encarnación misma del Dios viviente. Pero vamos a continuar y regresemos nuevamente, por favor, a Lucas capítulo 14. Y entonces, volviendo a Lucas 14, vamos a notar algo muy importante. Y es que antes de hacer esta obra de sanidad del Señor Jesús sobre este hombre hidrópico, hizo algo que estos acechadores no se esperaban. Y es que el Señor les dio la oportunidad a sus adversarios para reflexionar y arrepentirse. Repito, esto fue maravilloso. El Señor no se para de frente y lo sana y ya. El Señor sabía que esta gente lo había llevado simplemente para ponerle un anzuelo a ver si picaba el pez. Pero el Señor, antes de sanar a este pobre hombre, el Señor les habla a esta gente, dándoles la oportunidad a sus propios adversarios para reflexionar y arrepentirse. Cuando el Señor Jesús da una oportunidad, no hay que despreciarla. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4, por favor? Del capítulo 14 de Lucas. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Muchísimas gracias. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esa fue la pregunta del Señor. ¿Por qué? Porque ellos llevaron a este hombre adrede, porque si el Señor lo sanaba de frente, estás trabajando. Ahí estaba el ardid de ellos. Ellos, como si les interesaba el dinero, como si les interesaban las cosas materiales, como dice un viejo refrán popular, el león cree que todos son de su condición. Ellos sí, como dijo el Señor Jesús mismo, desbarataban las casas de las viudas haciendo largas oraciones. Esta gente cobraba por lo que hacía y pensaban que Jesús hacía lo mismo. Por eso lo que vimos tiempo atrás, cuando ese principal de la sinagoga le dijo, tienes 6 días para trabajar acá, oye, ven a hacer tus milagros y cobra 6 días, acá el 7º día no se trabaja. Si quieres te doy un lugar acá en la sinagoga, no hay problema. Para que no estés ahí como ambulante en la calle, itinerante. No, el Señor obviamente no cobraba. No cobraba por el evangelio, no se cobra. Por el ministerio no se cobra. Es un derecho que tiene el siervo, pero que debe negarlo para que Dios sea glorificado, como lo mandó el Señor por medio del apóstol Pablo. Entonces,
Ellos creyeron que Jesús iba directamente a llegar a sanarlo y probablemente pensaban que le iba a cobrar al hombre, porque ese era el concepto que ellos tenían del Señor. Este va a querer acá. Aquí lo atrapamos. Estás trabajando, Jesús. Estás violando el día de reposo. Tú no eres un buen judío, ni eres un buen creyente. El corazón de esta gente estaba corrompido, estaba pervertido. Mucho más adelante, por inspiración del Espíritu de Cristo, Pablo diría en su carta a Tito sobre los cretenses: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esta gente profesaba conocer a Dios, ser doctores en la ley de Dios, y no conocían al Señor Jesús. No lo conocían. Ellos preferían guardar las formas a un buen fondo. En vez de tener a la palabra de Dios que ya tenían del antiguo pacto, tenerla asentada como fundamento de sus corazones, para ellos el fundamento eran las formas. Hay que cantar así, hay que reunirnos tal día se va a leer tal porción, no me vas a hacer otra cosa que no sea la que yo te estoy diciendo. Todo robotizado. Y si bien es cierto, la Escritura nos deja claro que sí hay un orden que debemos seguir, pues escrito está que debemos hacer todas las cosas decentemente y con orden, nunca el Señor ha preferido las formas que el fundamento. Nunca el Señor ha preferido las formas que el fondo. Nunca ha preferido que callemos cuando tenemos que hablar. El Señor Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Es lícito sanar? El Señor les desbarata el argumento, porque ellos querían acusarlo de que estaba trabajando. Pero Él les dice, ¿es lícito sanar? Y ellos callaron. No dice la Escritura, y hablando entre sí dijeron, no sabemos, como en otras oportunidades. No, simplemente los agarró fríos. Si le decimos que es malo hacer el bien, ¿no es una contradicción? O sea que no le va a cobrar. O sea que no lo hace por trabajo. ¿Es lícito sanar? La pregunta del Señor para ellos fue lapidaria. El Señor, ¿cómo los habrá visto? No nos dice la Escritura. Parece que nuestro buen Señor se concentró más en mirar al hidrópico. Lo sana. Anda, hijo, vete a tu casa. No estés acá. No te quedes acá. Ni siquiera por la comida. Anda. Siempre el Señor haciendo lo correcto en el momento correcto. Pero ante el silencio de esta gente, el Señor les da una reflexión adicional. ¿Qué dice, por favor, el versículo 5? Dirigiéndose a ellos. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. No le podían replicar. Y es curioso que el Señor use la forma de caer el animalito en el pozo. ¿Qué hay en un pozo? Agua. Tú no tienes empacho en romper la ley para sacar un animal del agua, y yo no puedo sacar del agua que tiene acumulada en sus piernas o en su cuerpo este pobre hombre. Más te preocupas por el asno o por el buey que por un alma. Le dijo a ellos: justo es que nosotros nos preocupemos por las bestias que están a nuestros cargos. En ciudad quizá una mascotita, justo es, pero nunca al punto de lo que esta gente hacía. Trajeron a este pobre enfermo para tentar al Señor. No les importó que el pobre de repente lo han traído arrastrando, que el pobre ya no podría ni caminar. No les importó. Lo único que ellos querían hacer era: acá te atrapamos.
Ya sabemos que te gustan a ti las comidas, ¿no? Ya nos han dicho. El Señor Jesús mismo lo dijo cuando se comparó con Juan el Bautista una vez. De Juan decían, de modo tiene, porque no come ni bebe. Yo como y bebo y dicen, este es un comilón, bebedor de vino, a vino de publicanos y de pecadores. Es imposible satisfacer a los fariseos. Imposible. Si eras un varón profeta como Juan el Bautista, malo. Si eras el Hijo de Dios, malo. ¿Cómo se le satisfacía a esa gente? Era imposible. Pero el Señor les lleva a la reflexión. Ustedes son capaces de quebrar la ley por tus cosas. Tu animal se ahoga, tú lo salvas. Él se está ahogando, este hidrópico se está ahogando en ese líquido que está reteniendo, dañando su cuerpo. ¿Y eso no importa? Pero ellos cortaron la conversación. ¿Por qué sabemos que cortaron la conversación? Lee, por favor, el versículo 7 y 8. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Muchísimas gracias. Qué triste. El Señor les acaba de decir, ¿qué dicen? ¿Lo sano? ¿Es lícito sanar? Ellos se quedan mudos. Señor, quién sabe, habrá sacudido su cabeza. Hijo, lo sana, anda a tu casa. Oigan, si tu buey o tu asno se cae en día de reposo, ¿no lo sacas de inmediato? Para que no se ahogue. Y este hombre se está ahogando con ese líquido en su cuerpo. ¿Y no había que sanarlo? Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ratito, es que ya van a servir. Jesús, espérate un ratito, ahorita seguimos. Oye, yo me siento a tu lado, porque tú estás en el lugar del invitado, entonces yo voy a estar cerca. Habría sido interesante ver cómo estos fariseos quizás estaban empujando por sentarse en los primeros lugares. Recordemos, la mesa era forma de U o de C, entonces estaba el dueño de casa, Jesús el invitado principal, y ellos habrían querido estar acomodándose para no acabar en el lugar donde estaba el hidrópico. Se afanaban por tener el primer lugar. Pero como lo vimos también en la última enseñanza, hablando de otras cosas, el Señor dijo en el versículo 30 del capítulo 13, he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esta gente siempre quería ocupar el primer lugar, pero el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo que un verdadero siervo de Cristo es eso, un siervo. Un siervo que es capaz de ocupar el último lugar, con humildad. Por cierto, en la última cena, también estaban en forma de U, en el aposento alto donde se habían reunido. Dieron a Jesús el lugar principal, y misma situación. Y Juan, como era vamos a decir así, el discípulo más joven y el que más pegado estaba por Jesús, se sentó al lado de Jesús. A mí no me quitan mi sitio, yo estoy al lado del maestro, y hasta se apoyó en el pecho de Jesús. Pero Pedro humildemente se sentó al frente y le hizo señas, pregúntale, ¿quién es el que lo va a traicionar? Vemos el afecto de Juan y la humildad de Pedro. Todo lo contrario a esta gente. No se estaban preocupando por estar al lado de Jesús. Ellos querían, no, yo soy invitado de honor, por si acaso. Después de Jesús, a mí me invitó, por si acaso. No era la preocupación de ellos, ni el hidrópico, ni estar al lado de Jesús, sino simplemente su vanidad. Así que hubiese sido más que interesante, quizá hasta llamativo, por decirlo menos, ver a estos fariseos, oye, discúlpame, yo me siento acá. No, yo me siento acá. Dice el texto, escogían los primeros lugares. Se olvidaron del hidrópico. Y el problema no era sentarse al lado de Jesús, solo en los primeros lugares.
Pero acá cabe recordar algunas cosas. Con respecto, y volviendo al pasaje original de capítulo 14 de Lucas, de los versículos 1 al 6 que bien has leído, el Señor ya había aclarado antes que Él era el Señor aún del día de reposo. Y eso es muy importante a tener en cuenta, y lo vamos a revisar en un momento. Vamos por favor al libro de Mateo nuevamente. En Mateo capítulo 12, vamos a ver cómo el Señor había hecho ya la aclaración de que Él también era Señor del día de reposo. Vayamos por favor a Mateo 12 del 1 al 8. ¿Qué dice Mateo 12 del 1 al 8, por favor? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes que en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gracias. Los fariseos siempre estaban a la casa. Ajá, ya te atrapamos. Tus discípulos están haciendo lo que no es lícito. Ustedes no leen lo que leen. Lo ven, pero no lo entienden. Lo ven, pero no lo leen. Claro, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Conocen la ley y no conocen la ley. ¿Qué hizo David? ¿Qué hacen sus propios sacerdotes cuando tienen que sacar la ofrenda quemada? ¿No están trabajando? ¿No están haciendo labor? Lo profanan el templo y son sin culpa. Y por si acaso, frente a ustedes está uno que es mayor que el templo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor ya lo había declarado. Y era obvio que entre fariseos sabían que el Señor había declarado esto. No podemos afirmar que los mismos fariseos que escucharon esta reconvención del Señor Jesús sean los mismos que estaban en la casa del fariseo gobernante que lo había invitado. Pero sí podemos ver que el Señor ya había hecho esta aclaración. Y un paréntesis mínimo. Este pasaje del hidrópico, en este pasaje no vemos a sus discípulos. Así que parece que al Señor lo querían agarrar solo, porque Él está invitado a esta cena, y no aparecen los discípulos. Entró el Señor y lo rodearon los fariseos e hicieron campito como para que viera que frente a Él estaba el hidrópico. Era una trampa, como diríamos en lenguaje común. Pero el Señor, sabedor de todas estas cosas, salió victorioso como siempre. Así que el Señor ya había marcado que Él es Señor del día de reposo. Versículos más adelante, por favor, ¿qué dice del 9 al versículo 13? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Gracias. Más claro, imposible. Pero qué curioso, porque estos mismos fariseos fueron los que le reclamaron por los discípulos que habían roto las espigas. Por eso dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. También el Señor les daba ahí para que ellos pudieran hablar. Vino a la sinagoga de ellos. Y ellos le preguntan al Señor: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y curioso, porque es la misma pregunta que Jesús les hace a los fariseos de Lucas 14. Les devuelve la pregunta: ¿es lícito sanar? Y aquí Él aclara por qué es lícito sanar. Porque primero está la vida, no la forma.
Primero están las vidas. No, tú no puedes ser considerado un creyente en Cristo porque, bueno, no vas a salir. Dices que estoy enfermo, no pues, pero deberías. Uy, llegaste a las 5 minutos tarde. Qué mal. Debiste llegar a tiempo. No puedes participar en el ministerio porque no cumples con los prerequisitos. Nosotros sí. Por eso, apóyanos sentado y si puedes solventarnos, mejor. Es terrible lo que esta gente ha hecho en el pasado, los fariseos, y hoy parece que muchas congregaciones hubiesen aprendido más de los fariseos que de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aman las formas de una manera extrema, pero no aman las vidas por las cuales Cristo Jesús puso su vida para volverla a tomar, por cierto. Es increíble. El Señor les aclara por qué es lícito sanar. Porque es para una vida. Es para salvar una vida, para la gloria de Dios. Y por ello, en este caso también, la argumentación que nos da en Lucas 14, volvamos a Lucas 14, por favor. La argumentación de esta gente iba a mostrarnos su interior. Le acechaban. Y cuando el Señor Jesús les devuelve la misma pregunta que sus compañeros de donde estaba con el hombre de la mano seca, su argumento fue el silencio. Se quedaron callados. Toda su celada, su trampa, se les desvaneció, se les vino abajo. Y, Jesús, ya van a servir, vamos a sentarnos. Luego seguimos conversando. Quedó la respuesta del Señor sin respuesta. Mejor dicho, la pregunta del Señor la dejaron sin respuesta. Y las dos que les hace, porque primero les dice, ¿es lícito sanar? Y después le dice, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Tampoco se le respondieron. No le respondieron nada. No, Jesús, es que ya llegó la hora de comer. Y para eso hemos sido invitados. Es una comida, venimos a comer. Si quieres, conversamos después. Oye, yo me siento acá. Qué triste. Y eran doctores, eran los colegiados, eran los entendidos, eran los que sabían mucho más. Y por eso su juicio es superior al de otros, porque sabiendo más, trataron así al Dios encarnado, al Hijo del Dios viviente, a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Le dijeron, ya vamos a comer, ¿no? Conversamos en otro momento. Más pudo el estómago. Bien dijo el Espíritu de Dios por medio de Pablo, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero ambos destruirá Dios. ¿Dónde están estos que se atrevieron a decirle así al Señor Jesús? Están en su lugar, esperando su sentencia. De ellos, los que por gracia de Dios se hayan arrepentido, estarán gozando de la presencia de Dios. Pero muchos de ellos me temo que no se arrepintieron, porque aún en los duros momentos de su juicio, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, la Escritura no nos da testimonio de que un grupo de fariseos se haya arrepentido. Sí lo vemos en Hechos. En Hechos se convierten cuando predica Pedro por primera vez. Fariseos también se convierten, pero empiezan a dar problemas, lo vemos en Hechos 15 y más adelante, porque estaban muy aferrados a las formas. Ellos no querían abandonar sus formas. No, esto tiene que ser así. Vive era el mensaje del Señor Jesús. Primero la vida, luego las formas. El Señor no les criticaba por tener formas, porque vemos que la palabra de Dios debe ser cumplida en la forma en que el Señor lo mandó, pero nunca la forma debe anteceder al fundamento. Nunca la forma debe matar al fundamento. Nunca la elegancia, la parsimonia debe matar a la devoción.
Como lo dijo un hombre hace mucho tiempo, tanta elegancia mata la devoción. No, se debe tener en cuenta tanto uno cuanto el otro, pero el otro está subordinado al primero. Las formas están subordinadas al fundamento. Porque si yo voy y enseño, predico, anuncio el Evangelio y no lo hago por amor, como diría el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, la comisión me fue encomendada. ¿Qué mérito tengo? Es más, decía Pablo que había gente que predicaba a Cristo solamente por afligir más a Pablo que estaba preso. Mira, yo también predico, yo estoy libre. Algunos pretenden añadir aflicción a mis prisiones, pero yo me gozo, ¿saben por qué? Porque igual Cristo es predicado. Y me gozo y me gozaré aún. Esta gente tuvo al Dios viviente frente a ellos. Y al Dios viviente le dijeron, Jesús, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. El argumento del Señor fue irrefutable. Cuando dice el versículo 6, no le podían replicar, es porque ellos sabían que estaba en lo correcto. Que lo que Jesús había dicho era la verdad. Había hecho una obra buena. Había sanado a ese pobre hombre, traído, como ya hemos visto. Y no le pudieron refutar. Y así debe ser la palabra de un discípulo del Señor. Nuestra palabra tiene que ser sana e irrefutable. Y para que nuestra palabra sea sana e irrefutable, tiene que ser sazonada con sal, con la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no está de continuo en nuestra boca, eso quiere decir que no está de continuo en nuestro corazón. Y si no está de continuo en nuestro corazón, sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesús lo aclaró una vez. Toda la maldad que nos podamos imaginar sale de dentro. Por eso la Biblia exige, la Escritura enseña que debemos ser transformados, sacar toda esa podredumbre y poner la palabra de Dios para que esta fuente que antes botaba lodazales, ahora dé el agua de vida. Pero no podrá dar agua de vida si sigue el lodo putrefacto ahí. Tiene que salir, tiene que haber arrepentimiento, tengo que sacarlo y echarlo, renunciar y hacerlo morir, para que la palabra viva y eficaz fluya y el Espíritu de Dios, que como dice la Escritura es como ríos de agua viva, de vida, en las tierras secas, de los que no han conocido a Dios, de los incrédulos, de los de afuera, y refresque a nuestros hermanos en la fe, recordándoles en quién han creído. Nosotros como discípulos de Cristo debemos hacer como el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos invitan a un lugar, vamos. Puede ser una oportunidad para dar testimonio. Nuestra palabra siempre debe estar sazonada con sal. Y debemos llevar a las personas a la reflexión. Hacer la pregunta importante. Cuando estamos con nuestros seres queridos, puede ser una abuela, un tío, un primo, un pariente, un compañero de estudios o de trabajo, somos nosotros los que, como el Señor Jesús, podemos hacerle una pregunta para que reflexione y llevarlo a la salvación de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero debemos asegurar que nuestra palabra, fundamentada en las Escrituras, sea verdaderamente sana e irreprochable. Para terminar este bello tiempo, vamos por favor a Tito. Terminando las epístolas a las iglesias y pasando las dos cartas a Timoteo, está la carta a Tito. Vamos por favor a Tito, capítulo 2. En Tito, capítulo 2, ¿qué dice la Escritura? Desde el verso 6 hasta el verso 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchísimas gracias. Y aquí está. Tito era un siervo de Dios, y evidentemente era joven por lo que acabamos de leer, igual que Timoteo. Pero le dice que debe tener en su vida, siendo joven, en la enseñanza, integridad,
seriedad y ¿qué más? Palabra sana e irreprochable. No hay justificación por la edad, ni porque sea viejo, ni porque sea joven. Desde jóvenes, los creyentes en Cristo deben estar llenos de la doctrina de nuestro Dios Salvador. Debemos estar llenos de palabra sana e irreprochable. No es que esos son para los hermanos mayores. No es que algún día yo envejeceré y también ya hablaré así. No. Tito era joven, Timoteo era joven y el mensaje era común. Debemos presentarnos siempre como ejemplo. Pero es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. No es simple y sencillamente que lo digamos. No es simplemente que lo digamos, sino que es un ejemplo de vida. Vamos por favor para concluir a Lucas capítulo 6. Retrocediendo unas páginas de la cita principal, vamos a Lucas capítulo 6 y vamos a recordar uno de los primeros pasajes con los que empezamos el tiempo para reunirnos aquí en este bello parque hace ya tanto tiempo. En Lucas capítulo 6, ¿qué dice la Escritura, por favor? Desde el versículo 43 hasta el versículo 49. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 49. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y dio con ímpetu, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muchas gracias. Nuevamente el Señor, por medio de sus propias palabras registradas en las Escrituras, nos recuerda cómo tamizar corazones, cómo podemos colar, cómo podemos identificar a los verdaderos creyentes y discípulos de los que no lo son. Pero no solo eso, nos dice también, nos recuerda el Señor del día de reposo, el Señor de señores y Rey de reyes, el que tiene autoridad, nos recuerda que de nada sirve que le digamos Señor si no hacemos lo que Él manda. Si yo le digo al Señor Jesucristo, es mi Señor, ¿le obedezco? ¿Estoy lleno de su palabra, que es irreprochable? Cada día de nuestra vida debemos procurar llenarnos de la palabra de Dios, para que por medio de ella, todo lo que vivamos, lo que digamos y lo que hagamos en general, sea para la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo mismo, y sea también para la salvación de los que aún no le han conocido y la santificación de sus amados hijos. Vamos a orar en este momento para dar gracias al Señor nuestro Dios por este bello tiempo que nos ha permitido estar y por el cual nos ha permitido también recordar sus santas enseñanzas para que en nosotros también siempre haya palabra sana e irreprochable, para que siempre tengamos esa apertura. El Señor Jesús nunca rechazó al que lo invitó, y Él aprovechó cada instante, a tiempo y fuera de tiempo, como diría Pablo a Timoteo, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por este tiempo tan bello que nos has permitido tener en este hermoso parque. Gracias porque aún todavía en nuestra tierra se pueden abrir tus sagradas escrituras con libertad, cuando hay muchos de nuestros hermanos que están en lugares en donde esto ya no es posible. Padre Santo, te rogamos ahora que selles estas palabras tuyas en nuestro corazón, que podamos en todo momento y en todo lugar recordar el ejemplo de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, quien en todo tiempo estaba dispuesto a ir a quien le llamaba. El Señor Jesús nunca hizo esperar a nadie, el Señor Jesús nunca postergó a nadie, sino que siempre, de mañana, de tarde, de noche,
estaba dispuesto a atender a todos los que a él venían. Enséñanos, Padre Santo, por medio de tus sagradas Escrituras, cómo debemos responder a cada uno, así como hizo el Señor Jesús, que estaba lleno de tu palabra, lleno de tu Espíritu. Señor Jesús, te damos las gracias, porque sin ti no tendríamos nada de este privilegio de poder abrir tus sagradas Escrituras, de haber recibido el Espíritu Santo que tú prometiste, enviado del Padre, por medio del cual podemos tener este discernimiento y esta apertura de tu palabra. Soberano Señor Jesús, en tanto te esperamos para tu manifestación y para tu reino, en tanto esperamos tu venida. Fortalécenos y danos tiempo y vidas santificadas, llenas de tu palabra, para, igual que tú, procurar tan solo honrar y glorificar a Dios nuestro Padre. Que por medio de tu Espíritu, tus sagradas Escrituras queden selladas en nuestra mente y corazón, y que sea nuestra práctica diaria, todos los días hasta el día de nuestra reunión contigo. Padre Santo, te damos las gracias por todas las bendiciones con las que nos has bendecido ya en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y es en su nombre en que nos comprometemos a obedecer tus sagradas Escrituras. Nos comprometemos y confiados en ti, te encomendamos todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.